Episodio número 3338. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando y este jueves 22 de enero, avanzando mi gente, en esta poderosa lección 4, unidad mediante la humildad. Qué lindo, en esta serie de estudios acerca de las cartas de Filipenses y Colosenses. Y oye la frase que nos ocupa hoy. En esos inviernos que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura, siempre hay una promesa de un precioso amanecer. Omar Medina les acompaña. Bueno, ahí está. Como les dije el otro día, tampoco es una frase así como de esas breves que siempre comparto. Esta es más bien una reflexión original de Khalil Gibran. Khalil Gibran fue un poeta, pintor, novelista, ensayista libanés. Súper interesante la vida de Khalil Gibran. K-H-A-L-I-L. Khalil. K-H-A-L de lindo y de iglesia, L de lindo. Khalil Gibran, 1883-1931. Poeta, pintor, novelista, ensayista libanés. Me encanta la literatura de Gibran. Ya tú sabes, hay que leerlo sentado, como cuando se come pescado, cuidándose de las espinas. En esos inviernos que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura, siempre hay una promesa de un precioso amanecer. Qué lindo. Cuando te sientas así, afligido, abatido, como que estás pasando una situación complicada, hey, dale. Este invierno que soporta tu corazón contiene una primavera que está a punto de despertar. ¿Ok? Eso nos da la esperanza, el deseo, como el anhelo de que algo va a cambiar, de que tú vas a creer a la promesa, en el caso nuestro como cristianos, a la promesa de Dios. Por eso esperamos, porque la esperanza se alimenta de promesas. La comida, la nutrición, la bebida, la vitamina de la esperanza es la promesa de Dios, ¿no? Entonces, por eso dice que en esos inviernos que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura, siempre hay una primavera o una promesa de un precioso amanecer. Gloria a Dios. Me encantaría quedarme hablando de eso, para dar esperanza a algún corazón afligido, abatido por ahí. Bueno, hay como un salto aquí en lo que yo estoy grabando, no sé, déjame chequear esto, por cierto. Bueno, al parecer va a seguir saltando algo aquí. Esto falta ahora de que se me complique aquí la grabación, pero creo que va bien. Vamos a orar antes de entrar en materia en cuanto a la porción para hoy, el misterio de la piedad, ¿ok? Y un comentario poderoso que nos trae el Super Humberto, una verdadera cátedra de algo como 6 minutos donde él explica eso de el misterio de la piedad, la encarnación de Cristo y eso, pero una belleza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro soberano Rey, nos sometemos a ti, Señor. Te adoramos en espíritu y en verdad. Te adoramos en la hermosura de tu santidad, Señor. Mil gracias, porque nos concedes este tiempo de volver a las Escrituras y ser edificados con el mensaje de las Escrituras. Ayúdanos a captar cada una de estas ideas,
aplicarlas a nuestra experiencia cristiana y seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de la Biblia, oh Señor, y la puesta en práctica de eso que vamos conociendo. Que este sea el sentir de cada uno de nuestros oyentes. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ok, vamos a la porción para este jueves, el misterio de la piedad. Tú sabes que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 2, hay un texto que es muy conocido y muy curioso al mismo tiempo. Es un texto bastante interesante. Aquí estoy, primera de Corintios 8:2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Tremendo. Es un versículo conocido, la gente lo menciona porque resulta interesante, ¿verdad? Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. O sea, no hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo. Siempre es posible aprender más, ¿ok? Y eso es aún más cierto acerca de las realidades eternas relacionadas con la deidad y la encarnación. O sea, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la encarnación de Jesús. O sea, es un tema profundo, muy profundo. Yo, que no soy teólogo, ni pastor, ni erudito bíblico, no sé nada de griego, hebreo, ni homilética, ni hermenéutica, yo no me mato mucho, hermano, porque es que hay muchas corrientes que se levantan y que no, porque esto tiene un origen en tal fecha y que esto es una creencia y que aquella creencia. Y entonces hay muchos que pretenden haberlo descubierto cuando eso hace mucho que es parte de la congregación de Sociedad Watchtower, los testigos de Jehová. O sea, ellos tienen un fuerte afianzamiento en la doctrina de Arrio, es una doctrina arriana que negaba la divinidad de Cristo y la conformación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, eso hace mucho que viene. Entonces, hay muchos testigos de Jehová infiltrados, diría yo, que se han levantado dentro de la Iglesia Adventista, por ejemplo, con esa noción de que no existe una cosa como el Espíritu Santo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, o que Jesús no es Dios, que es una criatura. O sea, y eso es algo nuevo, porque hay muchas personas que creían normal como uno, tranquilo, de la Escritura. Tú sabes, entonces el super Pablo, no solamente los escritos de Pablo, el mismo Cristo, al hacerse uno con el Padre, de hecho a él lo mataron por eso. O sea, a Jesús lo condenaron por blasfemia en el sentido que él decía que él era hijo de Dios. A nosotros nos suena como muy normal decir, hijo de Dios, está bien. Pero decirlo en ese contexto, en aquellos años, en aquella época, era hacerse uno con el Padre, de la naturaleza de Dios. Tú sabes, decir, el Padre y yo una cosa somos, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. O sea, era eso, cuando muéstranos el camino al Padre. Dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. O sea, y a él lo mataron por eso. ¿Cómo alguien puede venir a decir que no es? Y a él lo adoraron. O sea, desde niño, con los magos de Oriente fueron y lo adoraron. Tomás dice que lo adoró. Dice, Dios mío, Señor mío, o sea, lo adoró. Y toda la trayectoria de la iglesia primitiva apostólica era eso. Y la exaltación de Jesús, la divinidad de Cristo. O sea, no sé cómo eso puede estar en tema de discusión. Es para que ustedes vean cómo son las cosas que quieren distraer la mente de la gente. Por ejemplo, Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será tema de estudio de los redimidos durante la eternidad. Vamos a estas citas, por ejemplo. Es que estoy en Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 3, acerca de qué caracterizó la condescendencia de Jesús y su adopción de la naturaleza humana. Dice Romanos 8:3,
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Romanos 8:3. Hebreos 2, 14 al 18. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Aquí estoy. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y ahí mismo en Hebreos, ahora en el capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué fue lo que caracterizó la condescendencia de Jesús y su adopción de la naturaleza humana? Aquí yo escribí: en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, eso lo resume todo. Jesús vino a identificarse con nosotros para que entendamos en qué consiste su ministerio a nuestro favor. O sea, se hizo uno con nosotros para que podamos entender que así como Él venció, en Él podemos nosotros ser más que vencedores. Tú ves. ¿Cómo fue posible que el Hijo eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo en un ser divino humano en el vientre de María? Es increíble que lo infinito y eterno se convirtiera de repente en un ser humano finito, sujeto a la muerte. Este es el meollo, el kit, se vale esa palabra. El kit, como lo más importante de algo, el meollo, el centro de algo, kit. Es Q, de Q de queso, Q, U y D. Kit, así se escribe. Qué curiosa esa palabra, ¿verdad? Q, U y D, kit, el kit del asunto. De lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Porque su misterio, eso por más que uno quiera entenderlo, se complica. En el hermoso himno de Filipenses 2, Pablo desarrolla algunos aspectos de esa condescendencia de un modo más pleno que en ningún otro lugar de la Escritura. Oye, era de condición divina, como dice Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, la palabra morfé, traducida como forma o condición, en distintas versiones bíblicas se refiere a su naturaleza divina. Su naturaleza divina, al hecho de que Jesús era igual en naturaleza al Padre. Como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tremendo. Era de condición divina. Número 2, se despojó a sí mismo. La disposición de Jesús a despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como nosotros es asombrosa. Esa disposición de Jesús de despojarse a sí mismo. Porque dice ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7.
se humilló a sí mismo, versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta. ¿Pasó de dónde a dónde? De la supremacía universal a la servidumbre absoluta. O sea, a ser un siervo. Lo contrario de lo que pretendía Lucifer. ¿Ok? Porque Lucifer quería el poder de Dios, pero no el carácter de Dios. Mientras el Lucifer, más tarde Satanás, quería exaltarse, Jesús pasó de lo exaltado que ya era a ser un siervo, un ser humano, ¿no? Muerte de cruz. La crucifixión, la forma más ignominiosa de morir, había sido prevista en el Consejo de Paz, como dice Zacarías 6:13. Oh, Zacarías 6:13. Ah, mira, yo siempre estaba buscando dónde era que decía eso, el Consejo de Paz. Vamos a Zacarías capítulo 6, versículo 13. Así que uno va aprendiendo, ¿viste? Zacarías 6:13 dice: Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Qué bonito, ese consejo de paz. ¿Ok? Dice, la crucifixión, la forma más ignominiosa de morir, había sido prevista en el consejo de paz, Zacarías 6:13, ilustrada por Moisés al levantar la serpiente, ¿ok? Aquella serpiente de bronce, aquel relato que aparece en Números capítulo 21, que representaba a Jesús, porque Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiere decir que la serpiente tenía forma de serpiente, pero no había veneno en ella, porque era de bronce, tú sabes. En la naturaleza de Cristo, Él tenía la forma humana, pero no había en Él pecado. Eso es parte de una de lo que eso ilustra en el asunto de la serpiente que fue levantada en el desierto. O sea, y eso ilustraba a Jesús. Cristo se hizo pues pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Qué lindo, qué belleza. Pero bueno, belleza es lo que trae ahora el Super Humberto. Una cátedra, mira, al punto de esto del misterio de la piedad y la encarnación de Jesús. Siéntese, acomódese, porque por 6 minutos el Super Humberto va a explicar esto con lujos de detalles. Adelante, Super Humberto, nuestro asesor teológico. Con el comentario de este jueves, el misterio de la piedad, quiero salirme del mismo, pero quedándome en el centro. Para eso voy a leer lo que le escribe Pablo en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, donde el apóstol dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Veamos, y sin lugar a duda, grande es el misterio de la piedad. Y no es simplemente copulativo, sino que realza la fuerza de la predicación. Sí, confesablemente grande es el misterio, pues la gloriosa verdad que la Iglesia de Dios como un pilar sostiene, no es otra cosa que ese estupendo misterio, no dado a conocer en otras épocas, pero entonces revelado el misterio de Cristo en todas sus amorosas manifestaciones y sus gloriosos triunfos.
Dios se manifestó en carne. Aquí debo decir que las autoridades más antiguas, la palabra Dios no aparece. Debemos pues traducir literalmente lo que podría ser de la siguiente manera: el que se manifestó en carne. En los manuscritos posteriores y en la gran mayoría de los padres de la iglesia que citan este pasaje, encontramos que sí ellos insertan la palabra Dios como si fuera un texto original. La sustitución no se debe a ningún prejuicio de doctrina especial, sino probablemente a una corrección bien intencionada de los primeros escritos. Pues a primera vista la palabra Dios sería una lectura más fácil de entender y gramaticalmente mucho más exacta. Manifestado en carne. Cuando el Hijo de Dios salió del Padre, se manifestó en carne, o en otras palabras, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Los hombres y las mujeres de los primeros días del cristianismo que repetían o cantaban estas palabras debieron de haber aceptado y creído firmemente en el dogma de la gloriosa preexistencia de Cristo. Luego dice el apóstol, justificado en el Espíritu. La verdad de la propia afirmación de Cristo respecto a sí mismo, o en otras palabras, las pretensiones de Jesucristo a la divinidad expuesta durante su vida de humillación, se demuestran verdaderamente aquí. Fue por su resurrección que las elevadas pretensiones de Cristo a la divinidad fueran justificadas. El espíritu al que se hace referencia aquí era el principio superior de la vida espiritual en Jesucristo. En el poder de este espíritu que tenía dentro de sí, tomó la vida que había entregado y así se vivificó y revivió, proclamando así públicamente su naturaleza divina, su imponente dignidad. Jesucristo fue visto de los ángeles. Fue visto de los ángeles, es decir, Jesucristo después de su resurrección y regreso al trono a la diestra del Padre, fue en su humildad glorificado, visible a los ángeles, quienes antes nunca habían contemplado a Dios. Cuando se dice que fue predicado a los gentiles, los ángeles vieron, contemplaron y se regocijaron por primera vez en la visión de la deidad manifestada en la humanidad del Hijo. Por lo cual y con lo cual los ángeles obtuvieron en la visión beatífica que las naciones del mundo lo obtuvieron mediante la predicación del Evangelio, a saber, el conocimiento del amor infinito y de la gloria incomparable de Cristo. Este verso del antiguo himno cristiano nos dice que esta temprana confesión de fe fue peculiarmente el resultado de una iglesia paulina. Luego, ¿cómo finaliza el apóstol diciendo? Recibido arriba en gloria. Con estas palabras se refiere evidentemente a la ascensión histórica de Cristo al cielo. Declaran la creencia de las iglesias primitivas en el hecho de la ascensión tal como se relata en el Evangelio de Lucas. Este fragmento del canto del triunfo de la iglesia primitiva abarca los hechos principales de la historia mesiánica. Pronto, la humanidad redimida ha de oír cuando los ángeles digan: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Pero los ángeles que no se cansan de escuchar la gloria al Hijo de Dios diciendo: Jehová de los ejércitos es el Rey, el Dios, el supremo hacedor, y a quien se deba toda la gloria. Hey, muchísimas gracias, Super Humberto. Wow, qué poderoso. Ya creo que aquí no se puede agregar más nada realmente. Voy a terminar aquí en 2 minutos para el punto final aquí de la lección de hoy jueves, que dice: ¿cómo puede
y debe hacernos más humildes y sumisos a Dios el hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es decir, ver la cruz como nuestro ejemplo de entrega y humildad. O sea, ¿cómo debe eso hacernos más humildes, sumisos al Señor? Ese hecho y enfocarnos en eso de que Jesús hizo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. O sea, ver la cruz como nuestro ejemplo de entrega y humildad. Aquí es que viene la cita que yo les he dicho muchas veces a ustedes del libro El deseado de todas las gentes, en ese capítulo 72. Haced esto en memoria de mí. Ese capítulo es largo, pero vale la pena. Es un capítulo, una pieza. Bellísimo eso. Haced esto en memoria de mí, capítulo 72. Al final de ese capítulo, creo que en el penúltimo párrafo, al final, página 616 de la edición que yo consulto, dice: el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. El orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Escuché clarito que dijeron amén. Es al final de ese capítulo 72. Hagan esto en memoria de mí, del libro El deseado de todas las gentes. ¿Qué les parece? Espero que les parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Uepa. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo. Aquí siguió la fiesta, ¿por qué? Bueno, ahora sí se detuvo. Qué interesante, ¿verdad? Hemos aprendido esto del misterio de la piedad, esto de la encarnación de Jesús. Bien lindo esto. Qué tema tan al punto, tan bonito, más con esta cita al final del deseado de todas las gentes. Por eso te digo, manito, mira, todo el que tú ves con ese afán de defender su yo y el ego y aquí, que yo esto, que yo aquello. Yo no con ánimo de acusar ni condenar a nadie, pero a veces yo digo, esta persona está pasando por alto lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de verdad. Porque ahí se muere todo orgullo, mi hermano. O sea, es que el orgullo, la adoración al yo no pueden florecer en un alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Tremendo, tremendo, poderoso, poderosísimo. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, con razón te adoramos, glorificamos tu nombre, porque hay tanta belleza en las Escrituras, Señor, porque hay tantas maneras de entender esto. Tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Ayúdanos a enfocarnos en lo esencial, oh Padre, mantener frescas en nuestra memoria las escenas del Calvario, y que día a día podamos entender que ahí no puede florecer el orgullo ni la adoración al yo. Ayúdanos a enfocarnos en la unidad con nuestros hermanos, a disfrutar este tiempo para predicar a otros, para prepararnos nosotros y ayudar a preparar a otros para el encuentro contigo. Que día a día podamos hacer énfasis en esa gran verdad. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana viernes, Dios mediante, el cierre con broche de oro de esta impactante lección 444. Unidad mediante la humildad. Oye, súper interesante. Tú sabes que en esta semana estamos... aquí en la porción introductoria se había presentado, que estamos examinando el fundamento bíblico de la unidad en la iglesia y que nos estamos centrando especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús,
Qué bien, qué bien. En las lecciones que podemos obtener al contemplarlo y en la manera de crecer para asemejarnos más a Él. Ya. 1000 veces gloria a Dios. Recuerda el contacto con este servidor vía WhatsApp. Ahí está el +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dale, dile que sí. Hay paz.